Entrevistas en Who You Are. Bueno, pasó ahí Lish de Pearl Jam del segundo disco, el primer tema de soundtrack del día que va a ser Pearl Jam. Vamos a seguir después. Pero ahora lo importante, el primer invitado del día y del programa y de nuestra historia, básicamente. Sí. Estamos con Leandro Hernández de Éter. Buen día, Lea. Buenos días, estamos en el éter. Siempre quise decir eso. Estuve esperando todo este tiempo, 7 años de esperando éter, a ver cuándo lo podías meter el bocadillo. para llegar a decirlo alguna vez. Bueno, estamos en el éter, amigos. Sí, gracias por invitarme. La verdad que me pusieron muy contento cuando me comentaron de la invitación. Empezar con un proyecto como este, yo sé que no es fácil y sé que es un camino a seguir muy arduo. Y bueno, estoy muy contento de acompañarlos en el primer programa. Nosotros te agradecemos porque es el primer programa y tenerte y que hayas venido, realmente es Bueno, vamos muy a amable. una introducción breve de nuestra parte. Ahora vamos a estar obviamente. charlando. Leandro es el creador, dueño de Éter. Es un bar, para el que no conoce, lo digo de mi perspectiva, después nos va a hablar a ver si lo que quiso generar es esa idea. Es un bar que no da a la calle, es un bar oculto. Es un bar que una vez que entras es una puerta que vos tocas timbre, tenés que ser boca en boca, tenés que enterar cómo llegás. Si vas por la calle, por la digamos calle, que no te das cuenta, no te das que cuenta el bar está, con el- salvo que te hayan dicho. Salvo que te hayan dicho, si no, no podrías llegar o hayas salido de algún lado. El bar es un lugar lindísimo, que tiene unos tragos increíbles, ahí nos va a contar. Y además que generó no solamente de un lugar bueno, que esa idea del boca en boca, de esa idea de cierta calidad, de apuntar siempre como hay una idea de nicho, no a querer abarcar todo, ni en el tema de la carta de los tragos, ni siquiera con la música, y que generó una movida interesante que sumó a la ciudad, sobre todo de jazz, de funk. Sí, y lo distintivo tal vez, que digamos la experiencia personal, ¿no? Yo que he ido, de encontrarme con un espacio donde no era solo bar. Y en realidad el bar con música, cómo bajar de eso, ¿no? Es mejorable. Sí. Pero bueno, Contanos contanos vos. un poco, porque estamos... Bueno, les cuento brevemente cómo aparece la idea del éter. Yo soy bartender hace más de 15 años. Estuve viviendo en Brasil unos cuantos años, trabajando allá, enseñando coctelería allá. Por cuestiones familiares se me dio volver a la Argentina. Cuando llegué comencé a trabajar nuevamente en lo que siempre hice, que es esto, que es hacer coctelería, que es manejar bares. Y la verdad que después de volver de Brasil me encontré con experiencias que no fueron demasiado buenas. Venía muy acostumbrado a priorizar el servicio, a un trato entre dueños y empleados distinto. Me encontré con cosas que realmente no me gustaban demasiado. Ese fue el punto de partida del éter. Dije, bueno, después de haber ido a un bar que no vamos a decir el nombre, pero donde tuve un gran maltrato, salí del bar y lo primero que pensé es, bueno, este es el momento de poner un bar para tratar bien a la gente, para hacerle un bien a esta sociedad, por lo menos desde este lado. Una devolución. Ahora, Sí. yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué Villa del Parque? Porque uno lo tiene como un barrio lindo, pintoresco, de familia, digamos, pero que tiene poco movimiento de noche, ¿no? Como Sí. una sensación de comparar un Palermo. ¿Por qué fue? Y sobre todo por el tipo de bar que Claro, por el tipo de bar. ¿Por qué Es una elegiste apuesta. Villa del Parque? O sea, Bueno, partiendo de la base que Villa del Parque es mi barrio, Ujú. es donde yo vivo, yo creo que ese fue el punto de partida. Lo que me pareció más simple, digamos, es empezar desde donde yo estoy, Claro. con las herramientas que yo tengo. Y lo que yo tenía a mi alcance era mi barrio. Bueno, el barrio, por otro lado, también merecía un éter club. Yo creo igual que todos los barrios merecen un éter. Un éter es un lugar que, más allá de que sea que le guste a la gente, que le guste más, que le guste menos, es un lugar
donde uno puede ir a vivir muchas experiencias, que es algo de lo que hablaban hace un ratito, Sí. hace unos minutos. Es un bar donde no solo se puede ir a beber algo decente, que va a estar preparado con conocimiento, con cuidado y con cariño por sobre todas las cosas, sino que además va a presentar otras alternativas, como de pronto poder escuchar música en vivo de muchísimos géneros. Siempre venimos de la rama negra. Empezamos con una jam de jazz que se extendió a una jam de funk para los días miércoles. La jam de jazz es los días jueves. Los viernes los orientamos al blues. Y por ejemplo los sábados se puede escuchar desde funk hasta ska. Sí. Pasando por el soul también. Bueno, entonces lo que venía diciendo era un poco esto, ¿no? Todos los barrios merecen un lugar donde uno pueda de pronto compartir cultura, tomar un buen trago, tener un trato amable y encontrarse con gente afín a uno. Yo creo que Éter, una de las grandes características que tiene y de las cosas que a mí más me gusta haber logrado justamente con este proyecto es darme cuenta que de pronto en Éter gente que no se conoce se encuentra y se da cuenta que es afín. Y todo esto lo genera el boca en boca, es como una gran familia. Cuando se genera de esa manera, no hay prácticamente paracaidistas. Sí. Y para volver un poco para atrás, para saber cómo llegamos a Éter, ¿cómo fue la decisión o cómo surgió la idea de, primero, de ser bartender? Porque es lo que después generó que vos tengas un bar y que tengas esa postura. Bueno, eso surgió como un hobby. Me acuerdo el primer curso de coctelería que hice. El profesor José Luis Jauregui, que es un gran bartender argentino, me preguntó, y muy buen docente aparte, ¿no? Me preguntó por qué había ido a aprender coctelería. Bueno, nos hacía esa pregunta a todos los alumnos, ¿no? Y mi respuesta fue simplemente por curiosidad y para aprender a mezclar cócteles. Lo que despertó en mí algo raro, en el mismo momento que me lo estaba preguntando, ¿no? Yo no tenía la más mínima intención de tomarme esos tragos. Yo quería mezclarlos para servírselos a alguien. Y creo que eso un poco es parte esencial también del Éter, de la vocación de servicio que tenemos para la atención y para el otro, ¿no? Eso también fue algo que apareció durante la gestación de Éter, ¿no? Lo primero que yo me pregunté es, ¿qué voy a dar para después ver qué voy a recibir? No qué voy a recibir para ver qué doy. Claro. Y un poco creo que se ve en el bar. No sé, ustedes son los que me tendrían que decir si lo ven más allá, ¿no? Claro, yo lo percibí como un clima bastante cálido para hacer un bar y al mismo tiempo lográs un clima intimista, digamos. Entonces, sí, es bastante definido y se nota la mano del autor, digamos, en este caso. Y yo también una de las primeras cosas que recuerdo así de Éter de los primeros años era de esto bueno que tenía de poder ir y hablar con el bartender y que te recomiende cosas y que hable de la historia del trago, de la historia de la bebida. Exacto, esto y lo que vos nombrás de esto, del espíritu servicial que se ve realmente, porque cuando vos decís para qué fui a aprender a hacer tragos, quizás para ver qué le podía dar al resto, quizás yo por ejemplo hubiese ido a aprender tragos para ver cómo lo puedo mezclar mejor lo que me voy a tomar, pero en vos está esto es servicial y realmente se nota en Éter esto de la charla con el cliente y de recomendar y contar un poco la historia de vida y la historia del trago que nos vas a preparar y todo eso que está muy bueno, la verdad. Ahora, Leandro, una pregunta. ¿Cómo pasás de esa instancia en la que vos arrancás con Éter y es algo como artesanal en un primer momento y te encontrás hoy, después de casi 7 años más o menos? 7 años. 7 años. Sí. Te encontrás hoy parado en otro lugar. Sí, yo creo que no pasamos, seguimos con la misma idea y lo que tratamos de hacer permanentemente es mantener la intención con la que fue creada. Si bien antes la intención era absolutamente responsabilidad mía porque era prácticamente la única persona que trabajaba en el bar, porque éramos 2 o 3 y nada más en un principio, hoy que somos un poco más, lo manejo con la intención, fomentando esa intención, sosteniendo esa intención permanentemente, estando y bueno, instruyendo al personal con la misma idea.
siempre. Yo creo que la intención es lo que nos mantiene en el camino. No hay mucho más que eso. Es querer. Querer es poder. Y a mí me surgía la duda, vos habías contado, estuviste viviendo en Brasil, ¿cómo había surgido esa ida para allá? ¿Fue por una posibilidad de trabajo? ¿Fue una posibilidad de cambiar de aire? Bueno, sí, fue una búsqueda de trabajo por un lado y por otro lado fuimos para allá porque teníamos familia. Con mi mujer teníamos familia viviendo en Brasil hacía muchísimos años y esa fue un poco, ese fue el disparador un poco, ambas cosas, ¿no? Estar con la familia que uno no ve seguido porque vive en otro país y por otro lado buscar también nuevas experiencias. La verdad que la experiencia de Brasil fue increíble desde muchos puntos de vista. Yo creo que los brasileros en términos de servicio tienen mucho para enseñarnos, nosotros tenemos mucho que aprender de ellos, creo que lo estamos haciendo porque hoy no solo hay un éter en Buenos Aires funcionando bien y atendiendo bien a la gente, hay muchísimos otros bares como Florería Atlántico de Julián Díaz que es un número 1 o como 878 que también de él. Que son bares ejemplares, a mi entender. Yo creo que estamos en ese camino y tenemos que seguir contagiándonos. Esa es la idea. Y a nivel sabores, digamos, la coctelería es básicamente una mixtura, ¿no? de ingredientes. En el viaje a Brasil, ¿qué te trajo? ¿Qué podés usar? ¿Qué Yo voy a sabores interrumpir traes? ahora. Hay Sí. unas caipiras de lo que quieras en Éter, que están bárbaras. Por lo menos yo las pedí ahí en la CIA, las recomendaba. No sé tan ni en la carta, pero me acuerdo que yo era mucho de ir en su momento y decir, a ver, haceme algo. Y lo que estaba contando antes, Leandro, era te contaba la historia del trago, te contaba la historia de cada bebida que conformaba el trago. Estaba buenísimo eso. Y por lo menos la parte de caipirinhas de no solamente la típica, yo me acuerdo de haber tomado de uva, de todo, que están increíbles. Eso al menos seguro. Sí, eso se sigue haciendo, se va a seguir haciendo. Eso pertenece a una parte de nuestro trabajo que hacemos en Éter muy puntual. Hoy, si bien yo estoy un poco apartado de la barra y está Bruno Rossi, que es un bartender excepcional, una de nuestras ideas desde el principio y que seguimos manteniendo es la improvisación. Con la improvisación de cócteles que nosotros hacemos todas las noches, cuando se acerca un cliente le pedimos alguna premisa e improvisamos algo para él, empezaron a aparecer un montón de variantes de las caipiras, de la caipirinha, ¿no? Que fue, digamos, la bebida que le dio origen a todo esto. Y las caipiras, cuando hablamos de caipiras hablamos de una técnica, es una técnica de donde machacamos las limas, donde extraemos los aceites, también su jugo, integramos también azúcar y utilizamos hielo y alguna bebida alcohólica. Bueno, yo estando en Brasil tuve la oportunidad de conocer era brasilero mismo, pero bueno, le decían alemão porque era rubio. Pero era brasilero, sí, pero le decían alemão. Que te interrumpa, Leandro, porque Sí. yo creo que lo conocí ese muchacho. ¿Estaba en el Morro? ¿De São Paulo? No. Estaba puntualmente. En Brasil está lleno de alemão. Hay varios. Alemães, tem muchos de él. Y este señor puntualmente era un señor grande, bastante mayor. Tenía una característica que era que en su chiringuito él servía caipiras de cerveza. Bueno, así un poco a mí me dispara la cosa de decir, bueno, la caipira no es nada más que una caipirinha, una caipirosca o una caipirísima, que es la que se hace con ron. Que son las tres caipiras, digamos, que podemos encontrar prácticamente en todos los bares del mundo que hagan una coctelería decente. Este hombre muy amablemente me enseñó, se ofreció, me enseñó desinteresadamente aparte, porque bueno, era un secreto muy bien guardado el de la caipira de cerveza. Yo le preguntaba a la gente, ¿y cómo la hace? Y nadie sabía decirme. Entonces, bueno, acercándome, hablando con él, bueno, se ofreció a enseñármela. Me la enseñó y eso fue un disparador para mí. Es decir, la caipira no es solo una caipirinha, puede ser muchísimo más. En Éter pueden probar de pronto una caipira de mandarín y jengibre, la de sake y uva, y bueno, así infinitas variantes tenemos, con ingredientes inclusive algunas veces muy poco tradicionales. Por ejemplo, tenemos un gin infusionado con panceta ahumada. Entonces, ese gin va a tener un sabor muy particular. Funciona como un aperitivo fantástico. Y con ese gin mismo de panceta se puede hacer una caipira también. Ya tengo ganas de tomar algo. Sí. Cada vez que sigue comentando algo. Ganas de probar. La próxima lo hacemos en Éter directamente el programa. Claro. Sí, o en algún programa más adelante podemos venir a armar algunos cócteles. Está muy bien. Ahora, una pregunta que me surge es,
además de bartender, vos sos músico. Sí, se puede decir que sí. Tengo relegada la carrera hace 7 años, desde que empecé con Éter, pero sí, uno se siente siempre un poco músico en el fondo, ¿no? Digo, no llega de casualidad el tema de la también... música a Éter. ¿Por qué el jazz? Bueno, con el jazz comenzamos en Éter. Es como el punto de partida. Es la música que yo encontré más afín al producto que quería servir. Yo creo que el jazz y la buena bebida son uno, sin duda. Como de pronto el blues está más emparentado con el whisky americano de pronto. Bueno, el jazz tenía mucho que ver con la coctelería que yo quería proponer. Así empezó el jazz. Luego, bueno, se extendió a otros géneros y yo creo y considero que todos ellos son afines a la coctelería que hacemos. El jazz también tiene algo muy interesante que es la improvisación. Sí. Por eso hablamos de jam session los días jueves, ¿no? Y mi coctelería tiene mucho de improvisación. La coctelería de Éter tiene mucho de improvisación. Entonces yo creo que así es como nace este conjunto, ¿no? Porque son cosas que encontré muy afines. Yo le vamos a dejar respirar un poco a Sí, Leandro, vamos claro. a hacer un parate, obviamente te quedás, vamos a seguir con la entrevista. Vamos a seguir con el segundo tema del día, el soundtrack del día de Pro Jam. Lo eligió nuestro amigo Chesco. Muy bien, Chesco. Y es Last Kiss. Ahí pasó la de Pro Jam. Seguimos acá con Leandro Hernández de Éter. Ahí recién seguíamos hablando. Hay una unión de lo que estábamos hablando antes en cuanto a expresar más de algo, digamos, de todos concuerda con una idea de expresar para el resto, del hecho de tener un trago y expresar la historia, contar la historia.
de expresar cierto gusto, cierto estilo de música en el bar. Antes era músico, que es básicamente también expresar lo que uno tiene ganas. Mismo la página tiene un blog que está buenísimo con historias, como para seguir aprendiendo. Hay como una unión en todo lo que contabas de la parte de música del bar, del estilo de bar, que apunta a la expresión, o no sé cómo ves, a las ganas de contar una... Al fin y al cabo es como una gana de contar una historia. Sí, yo justamente les quería comentar algo de eso. ¿Cómo surge el nombre del éter y por qué es conceptual el bar? Más allá de todo lo que dijimos hasta ahora. El nombre inicialmente iba a ser etílico. Era el concepto del bar, era contar con una amplia variedad de bebidas, gama de bebidas alcohólicas. Pero luego empecé a pensar en la comunicación. Yo quería un lugar donde la gente pudiera comunicarse y donde yo pudiera comunicar y a mí me pudieran comunicar. De ahí relacioné la palabra etílico con el éter etílico. El éter etílico es muy interesante, pero el éter es más interesante aún, porque reunía todos los conceptos que yo quería para el bar. El éter empieza con una definición, si uno lo busca en el diccionario, que dice algo así como bóveda celeste. Bueno, responde a eso no solo la altura en la que está el éter, porque está en un primer piso, sino el color que tiene, donde predominan estas tonalidades. A veces se tornan un poco verdosas, pero tiene mucho de azul y celeste. Y otro concepto muy interesante es la creencia popular de por dónde se transmiten las ondas de radio. Sí. Justamente el éter es un espacio de comunicación y eso es lo que queríamos un poco difundir y lo que queríamos que pase. Claro. Que sea un lugar donde la comunicación no esté alterada, sino esté fomentada. Yo he trabajado mucho en boliches, en discos, donde de pronto la comunicación está alterada en general, está interrumpida. Volúmenes increíblemente altos que dificultan la comunicación entre las personas, por lo menos en lo verbal. De pronto iluminación demasiado baja, donde es muy difícil detectar realmente lo que uno está viendo. Bueno, todo eso lo invertimos y tenemos el éter, un lugar donde la comunicación se fomenta. Y el jazz ayuda mucho, Sí. porque de pronto uno puede estar escuchando atentamente un solo de jazz, pero también puede estar conversando con un amigo, con una chica, con la novia, con la mujer, en el mismo momento que está pasando, Claro. en el mismo momento que hay una orquesta tocando. Sí, eso es cierto. Y es más, uno, digamos, la vivencia que tiene al estar ahí es excelente. Pero digo, vos desde el otro lado de la barra, porque vivirlo de este lado es la experiencia nuestra. Vos del lado de la barra, del otro lado donde nosotros no estamos, ¿qué es lo que percibís? Ve cosas que nosotros no vemos. Claro. Del otro lado. Sí, yo veo todo. Estás en el éter, Pero digamos. sí, pero de todo eso que veo puedo hablar muy poco, porque es un código implícito. Mi profesión, mi trabajo es comunicar lo que es la coctelería, lo que es el producto y fomentarlo, pero no es juzgar a nadie, y eso es algo que yo trato de inculcarle a la gente que trabaja conmigo. Nosotros no llegamos a un bar para juzgar a la gente, sino para brindarle lo que vinieron a buscar, lo que necesitan. Claro. Más allá de eso, sí, vemos muchas cosas muy curiosas, algunas graciosas, otras no tanto, pero son cosas que lamentablemente no se comunican. Claro. Quedan pero con yo uno. lo decía en el sentido de justamente del disfrute. Porque, digamos, esto de conjugar música, un trago, generalmente hace que haya magia, digamos, ¿no? Y aparte hay un rito, esto de juntarse para tomar algo, para disfrutar de la música. Digo, desde el otro lado, ¿cómo se percibe eso? Digo, es el disfrute. Hay una evolución, seguramente. Sí, creo que la devolución es fundamental para el crecimiento. Éter siguió creciendo y llegó a los 7 años porque hubo una devolución desde el principio. Es una devolución que muchas veces es espontánea, porque hay clientes que la hacen, pero también es buscada. Yo pregunto mucho Claro. y quiero que la gente que trabaje conmigo esté al tanto de lo que está pasando y pregunte. Si uno sirve un trago,
la cara muchas veces y el primer sorbo delata absolutamente todo. Es la cara de ¿le gustó? No le gustó. Está muy fuerte, está suave, está caliente, está frío. Todo. Aparece en una sola mirada, en un solo gesto. Es un gesto que es muy difícil de esconder. Ya mirar al otro te indica. Más allá de la palabra, más allá de lo que responda, ¿no? Sí, señor. Sí. Pero es muy importante también tener una devolución. Entonces uno la busca como emprendedor, la busca y yo creo que eso es lo que te ayuda a crecer y te ayuda también a tomar el rumbo, porque, a ver, en un emprendimiento cualquiera, sea el rumbo que el emprendimiento debe tomar para ser un éxito, no es el rumbo caprichoso que uno quiere, sino que es el rumbo que al cliente para el que vos estás trabajando te va a ir indicando. Ese es el feedback. Sí, es algo dinámico, quizás el rumbo no es algo que te fijas. O sea, por ahí te puedes fijar una meta, pero es que en el camino podés tomar diferentes. Claro que sí, sin duda. Y ahora en Ether vos, digamos, tenés música, tenés tragos, te falta la playa artificial nada más, pero digo, le ves, cada día sentís que tenés que seguir dándole una vuelta de rosca o innovar, o ya estás en un punto en el que sentís, ok, logré mucho, digamos, o sea, siento que esto se disfruta. Ether en general no busca demasiada innovación, lo que busca es regenerarse un poquito y perfeccionarse todo el tiempo. Obviamente en materia de coctelería la innovación no para. Todos los días nace un cóctel nuevo, no solo en Ether, en todos lados del mundo. Aparecen nuevas técnicas. Desde hace algunos años por aquí nos vamos a encontrar técnicas como la mixología molecular, muy de moda en muchos lugares. Nosotros implementamos algunas técnicas de la mixología molecular, como las esferificaciones, por ejemplo, esas, justamente con bitter angostura, que es un amargo venezolano de hierbas, que funciona fantásticamente bien como digestivo, eso aparte, si algún día lo quieren probar después de una comida suculenta, una tapita de bitter angostura es muy buena. Más allá de eso, hoy es un aromatizante que se utiliza en muchísimos cócteles y nosotros con ese bitter angostura hicimos esferificaciones con una técnica de mixología molecular, como les decía, que se llama esferificaciones, unas perlas de bitter angostura que van en la superficie de un cóctel. Es una decoración interna, pero que también se integra al cóctel porque esas esferas que son líquidas por dentro, sólidas por fuera y permanecen flotando en el cóctel que está hecho a base de pera, también se ingieren y el cóctel se termina de formar dentro de la boca. Es muy interesante la técnica y muy interesante el cóctel, se llama perlas de angostura. Y además, lo he probado, es un gran trago. Y además a la vista gana también el color trago. De las perlas. El color de las perlas, cómo están flotando. Además porque no es algo normal de lo que uno suele ver en un trago. Es llamativo, sí. Se vende solo a la vista. Sí, es llamativo. El cóctel obviamente siempre primero entra por la vista, por eso la decoración de un cóctel tiene que ser cuidada, tiene que ser original, esmerada, pero bueno, luego el cóctel tiene que cumplir. La mixología molecular tiene cierto riesgo. Si uno arma un cóctel absolutamente todo con técnica de mixología molecular, muchas veces se queda con sabor a poco. ¿Por qué? Porque en la mixología molecular tenemos aires, tenemos espumas, usamos nitrógeno en algunos casos, pero muchas veces no termina de ser realmente un cóctel a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, lo que hicimos en Ether es incorporar técnicas de mixología molecular a coctelería clásica. Entonces tenemos los dos elementos, la mixología molecular por un lado, incorporada, y por otro lado, un cóctel clásico, como puede ser el perla de angostura, que nos deja sabor a haber tomado un trago. Que creo que es la finalidad, ¿no? Que la experiencia sea buena, pero tener la sensación de haber tomado un trago también es muy importante. Más allá de la innovación de esto que va llegando nuevo en la coctelería, digo, hay los tragos clásicos. Digo, ¿cuáles son los que siempre salen? El top 3 de tragos. Bueno, por lo menos en Ether, ¿no? Digo. El clásico de todos los tiempos es un combinado, en realidad es el gin tonic, y es un combinado que no falla, que se sirve en todos los bares del mundo. Nosotros puntualmente lo que hicimos en Ether es los días miércoles armar una carta
específica de Gin Tonics, donde trajimos gin de Escocia, como el Hendrix, que está infusionado con pétalos de rosa y con pepino, bastante extravagante, pero muy interesante también para quien no lo haya probado. Tenemos, por ejemplo, un gin que contiene azafrán. Se ve en el color del gin, es un gin francés que se llama Saffron, fantástico. Tenemos el Martin Millers, que se acerca muchísimo más a un London Dry Gin clásico, con la particularidad de que usan agua de Islandia, para su composición. Y con todos esos gines que hemos conseguido de distintos lugares del mundo, hicimos una carta específica de Gin Tonics. Ahí entra el Gin Tonic con panceta ahumada, o hay un Gin Tonic ahumado con palo santo también, muy interesante. Todas las variantes de Gin Tonic especiales las servimos, como te decía, los días miércoles. Y bueno, ese yo creo que es uno de los cócteles, no lo llamemos cóctel, llamémoslo combinado, más famoso y que más se consume en todo el mundo, inclusive en Éter. Saliendo y acercándonos más a la coctelería, lo que más se consume comúnmente, por lo menos en la Argentina, es el mojito. Está realmente muy de moda todavía, después de muchos años, la caipirinha. Y yéndonos más a lo clásico, el Manhattan, por ejemplo, que es un gran cóctel a base inicialmente de whisky canadiense, pero nosotros lo estamos haciendo con whisky americano, con bourbon, que es lo que tenemos a la mano y que también es aceptado, ¿no? para este tipo de receta. También lleva un poquito de vermouth, así que es un cóctel muy rico, muy interesante para iniciarse en la coctelería clásica. Muchas veces, claro, porque las películas difunden que el dry martini es el gran cóctel con la aceitunita. No me parece mal, es un gran cóctel y es uno de los grandes de la historia y es lo que se le viene a la mente a uno cuando ve esa copa. Sin embargo, no es un buen cóctel para iniciarse. Tiene un tenor alcohólico altísimo, es prácticamente todo gin. Es gin y vermouth dry, vermouth seco. Entonces, yo recomendaría siempre para iniciarse en la coctelería clásica, si uno quiere pasar de los frozen o de las mezclas muy básicas a algo clásico, empezar por ejemplo por un Manhattan. Leandro, o por un Cosmopolitan, por ejemplo. Leandro, ¿y esta coctelería clásica que nombrás, en dónde se inició? ¿En Estados Unidos? Sí, bueno, tiene su origen en Estados Unidos. Luego hay muchos países que hacen su aporte. Cuba es uno de ellos. Gracias a Cuba, gracias a Puerto Rico, que aparece la piña colada. Empiezan a aparecer en distintos países el Singapore Sling. Empiezan a aparecer nuevas coctelerías de distintos lugares del mundo, pero sí, se inicia en Estados Unidos. El concepto de cóctel nace en Estados Unidos. Tiene la palabra cóctel, hay varias historias que podemos contar. Realmente no sabemos cuál es cierta, pero sabemos que hay muchas. Hay una historia muy curiosa, muy interesante en la época de la guerra del norte contra el sur en Estados Unidos. Una chica de familia irlandesa, Betsy Flanagan, supuestamente vendía unos cócteles que eran tragos, eran bebidas mezcladas, que las decoraba con las plumas del gallo de un vecino, lo que generaba bastante problemática justamente con su vecino, plumas muy coloridas, y de ahí que al ver las plumas coloridas, bueno, se los nombraban cocktails. Esa es una de las grandes historias que están dando vueltas de dónde viene la palabra cóctel, qué es la coctelería. Hay otras que por ahí son un poquito más creíbles, pero son menos pintorescas. Quedémonos con esta. Sí, quedémonos con esta. Y una curiosidad muy interesante es que, no sé si vieron la película Cóctel, donde está... Con Tom Cruise. Sí, señor. Bueno, ¿cuál era el apellido de él? Flanagan, ¿no era? Sí, señor. Es una película interesante que, si bien tiene cierto grado de fantasía, le llevó mucho tiempo a él practicar y aprender a hacer un poco de flair, algo que nosotros no hacemos en Éter, pero que respeto muchísimo. En la Argentina hay algunos de los mejores bartenders que hacen flair del mundo, o sea que es una actividad de respeto. Si bien no la hacemos nosotros, la respetamos mucho. Y justamente es una película muy linda para ver. Justamente él se llama Flanagan en honor a esta historia que estamos contando. Como estas historias también tienen muchas en el blog de Éter. Pueden entrar en la página etherclub.com.ar
Y además de ver el blog, obviamente, tienen también, bueno, mucho, la carta, la descripción del bar, tienen la dirección que es Cuenca 2783. Sí, señor. Y la verdad que es un lugar que tienen que visitar, Sí. porque tiene magia ese lugar. Creo que la tiene que experimentar cada uno, pero es un lugar mágico en la ciudad. Yo estaba por consultar ahora que decías lo del blog. ¿Hay algo del blog? Lo empezaste hace menos tiempo que lo que tenés el bar. Hay una parte ahí de la transición de empezar un bar donde antes quizás al comienzo, que está arrancando, tenías el mano a mano con cada uno y el tiempo como para poder contarles una historia. Hoy en día el que haya ido a Éter últimamente se complica si querés contarle con esa tranquilidad. Obviamente siempre está esa parte que vos comentabas antes de precisión de comentar algo, pero no, obviamente no te puedes tomar el tiempo para contarle toda la historia. ¿Hay algo de eso de, bueno, perdí por un lado, te comento por otro lado las historias que me interesan? Sí, ciertamente hay algo de eso. Sin embargo, bueno, el blog, primero quiero aclarar que si bien el blog es una iniciativa nuestra, mía, el blog no lo llevo yo, lo está llevando, como les comentaba antes, el bartender principal de Éter, que se llama Bruno Rosic. Obviamente yo lo monitoreo, lo hacemos juntos, hay cosas que charlamos, pero en general lo está manejando él. Y él sigue mis pasos. De alguna manera, si uno va a Éter, siempre va a encontrar a alguien, en este caso Bruno, que le va a poder contar la historia, que va a poder estar detrás de... O sea que sí, un poco se pierde. Los viernes y los sábados es mucho más difícil este tipo de trabajo. Por eso un poco también nace, y está bien la observación, la idea del blog. Pero la intención la seguimos manteniendo. Claro. Cada vez que tenemos 1 minuto 30 segundos para comentarle algo a un cliente, lo hacemos, no perdemos la oportunidad. Y esto de que yo me haya apartado un poco de la barra y trabaje más en la periferia, esté en el salón, esté en la cocina, etcétera, también me permite seguir haciendo lo que hacía antes, inclusive con más libertad. Te estaba, claro, por preguntar por eso, ¿cómo fue el cambio, esa decisión de salir un poco de la barra, delegar a otros siendo un proyecto tuyo? Esa parte es mi proyecto y me alejo un poco del mismo. ¿Cómo fue esa decisión? Era muy difícil la decisión, pero muy necesaria. Era un paso importante a dar para poder crecer, para poder ofrecer algo mejor. Hay muchas cosas que me perdía desde adentro de la barra. Y hoy, por suerte, ya no es así. Puedo estar más en contacto inclusive con el cliente no que está en la barra, sino que está por ahí sentado en una mesa. Puedo estar más en contacto con la cocina, puedo estar más en contacto con los camareros. Desde afuera tenés otra mirada mucho más objetiva de todo, ¿no? La verdad que sí, más objetiva, y gracias a eso creo que podemos mejorar día a día con más velocidad de lo que podíamos mejorar antes. Para ir redondeando ya, antes que nada te agradecemos la visita, la verdad un placer tenerte en el primer programa. Y bueno, los que quieran ir pueden ir a Éter en Cuenca 2783. Vamos a estar compartiendo también, le vamos a pedir a Leandro seguramente estos días, durante la semana vamos a también compartir la nota, y además te vamos a pedir para la semana con 3 recomendaciones, no para ahora, sino que para que desde la página nuestra, recomendaciones que pueden ser desde una banda, desde tu mismo bar hasta otro bar, vamos a estar dando los datos y obviamente los de Éter que la gente vaya a estar. Exactamente. Y para ir cerrando, ¿cómo te ves en unos años? Bueno, no me veo. Yo nunca miro mucho más allá. Tengo objetivos siempre, pero me los pongo a corto plazo y los voy renovando permanentemente. Mi idea es que Éter siga siendo cada vez mejor. Podamos ofrecer siempre algo con mayor perfeccionamiento. Ese es mi objetivo desde el principio y sigue siendo el mismo. Seguir trabajando y seguir ofreciendo lo mejor que podamos, que es un poco la premisa con la que nació el bar. Poder brindarle algo a la gente para que se sienta bien, lo que se merece en realidad. Bueno, Leandro, mil gracias por tenerte. Aplausos. Muchas gracias, Leandro. Gracias, chicos. Placer Gracias a tenerte ustedes. acá, Muchas gracias.